So, God willing, Dios we will mediante, cover in the lapse of time vamos a cubrir en este verse tiempo que 20 to tenemos 22, el versículo and 20 my al title 22 is Peace. y mi título es Paz y Reconciliación. Palabras simples y encontramos la respuesta a cómo encontrar paz con Dios y reconciliación con Dios aquí en estos versículos de la Biblia. Queridos amigos, la Biblia nos llama, nos ordena a que nos reconciliemos con Dios. Es una orden que Dios nos da en la palabra de Dios. Y la pregunta que podemos hacer es ¿cómo? ¿Cómo puedo yo reconciliarme con Dios? ¿Cómo puedo tener paz con Dios? Todo lo vemos aquí en estos versículos. Y si tú estás buscando al Señor y si quieres saber cómo encontrar paz con el Dios vivo, lee la Biblia, pues esto nos da la respuesta a toda pregunta en términos de que cómo podemos tener paz con Dios. Todo lo tenemos aquí en el Evangelio, no hay nada que agregar, es perfecto el Evangelio y es suficiente para todo. Y antes de que yo mencione los versículos, quiero darles un poco de contexto, porque Pablo nos está dando en el versículo 15 al 19 un contexto antes de que hable respecto de la redención y esta paz, esta reconciliación que Dios nos da a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que Él hace? ¿Cómo nos lo explica? Él nos habla al respecto de la deidad del Señor Jesucristo. Cristo es divino, Él es Dios. Y Él muestra esto a través de diferentes elementos, diferentes aspectos. Y uno de estos aspectos, Él muestra la preeminencia de Cristo. Ese es uno de los aspectos. Él muestra que Él es supremo en la creación. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo mismo es el creador. Y si Cristo es el creador, Él es el agente de la creación, Él es quien creó todo, significa que Él mismo no fue creado. Y en un estudio futuro estudiaremos las características, la grandeza, la supremacía, la preeminencia también del Señor Jesucristo. Simplemente estoy intentando ahora darles un pequeño resumen, si ustedes quieren, de diferentes cosas que se dicen de Cristo, antes de que estudiemos nuestro tema. Cristo es divino, es el creador, Él es la cabeza de la iglesia, Él es soberano sobre la iglesia. La iglesia es su cuerpo, dice la palabra, lo cual significa que Cristo es la cabeza. Y si Él es la cabeza, es la fuente entonces de la vida para la iglesia. Y después Pablo dice también que Cristo es la plenitud de Dios. En Él está toda la plenitud de Dios. Él es la plenitud de todo. Él es todo en todo. No hay nada que a Él le falte. No hay nada que esté que él es todo grandioso. La persona del Señor Jesucristo, Él es Dios. Y ahora en el versículo 20, a medida que llegamos aquí al versículo 20, Pablo menciona la redención. Antes también en el versículo 13 y 14 había hablado respecto de la redención, pero ahora nos trae de vuelta a lo que es más importante. ¿Por qué Cristo vino al mundo? Porque Él nació en este mundo solamente para vivir una vida como tú y yo y para morir y ya está. No, Él vino con una misión, Él vino con un propósito. Él vino para lograr una misión imposible, podríamos decirlo, es decir, morir en la cruz del Calvario, estar pues que lo pusieran en una tumba y que se levantase de los muertos al tercer día, después quedase 40 días con sus discípulos y después fue llevado al cielo. Y 10 días después de su ascensión descendió el Espíritu Santo y la iglesia ahora podía hacer su grande misión, que es llamar a hombres y mujeres a través del mundo para que viniesen a Él a través del arrepentimiento y la fe. Grandes cosas suceden en lo que respecta a los versículos anteriores a medida que Pablo llega aquí a la supremacía del Señor Jesucristo en su obra redentora. La obra redentora del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que significa esto? Él es el que nos reconcilia, reconciliador. Él es único al salvar almas y Él también es el redentor. Cuando hablamos al respecto de redención, y el redentor significa que éramos esclavos antes. Antes éramos esclavos del pecado, de nosotros mismos y de este mundo y de la carne
En todo éramos esclavos, sobre todo de esclavos del pecado. Y Él vino a redimirnos, a liberarnos, y Él pagó el precio por nuestro rescate. Ese precio que nadie puede medir. Nadie lo podría haber pagado. Solamente Él en la cruz del Calvario, Él ahí dio su vida para redimir a su pueblo. Y es por esto que Isaías 9, al Señor Jesucristo se le llama el príncipe de paz. Y en Juan 14, unos cuantos días antes de que el Señor Jesucristo fuera llevado a la cruz del Calvario, antes de que Él fuera ahí, ¿sabes lo que le dijo a sus discípulos? Él les dijo, mi paz os doy. La paz es el legado de Cristo, su herencia, es algo que Él nos quiere dar. Pero cuando miramos al mundo, tú no necesitas que yo te recuerde estas cosas. Las personas en este mundo, la mayoría de las personas en el mundo, ellos, ¿qué están haciendo? Están entreteniéndose en cosas dañinas, buscando paz. Y es por esto que si miramos a nuestro alrededor, incluso en esta ciudad, aquí en Londres, ¿qué es lo que vemos? Vemos que hay tantas cosas que se le da a las personas, entretenimiento, la industria del entretenimiento. Vemos a las personas con música alta en los oídos. ¿Para qué es eso en realidad? Déjame, estoy buscando tener paz, por eso quiero yo mi mundo para mí mismo, para mí misma. Sin embargo, la paz es como un espejismo. Nunca tendrán esa paz. Por eso las personas se entregan a las drogas, también a, a bebidas alcohólicas fuertes. Y no necesitamos decir más cosas, la tecnología, la ciencia, muchas cosas que la gente hace. Y eso les da, ¿sabes qué? Les da algo efímero, algo temporal, un gozo temporal, paz temporal y después, al día siguiente necesitan algo más, necesitan alguna otra cosa de qué depender. Y sabes que a partir de la palabra de Dios, las personas dicen allí, hay personas que dicen paz, paz, pero no hay paz, no tiene salvación. ¿Y sabes por qué no hay paz? Buscan paz, pero no la encuentran. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, es muy sencillo, la Biblia dice, no hay paz para el impío, al que no tiene salvación. Y vamos a explicar esto, no hay paz al malvado. ¿Por qué? Porque el malvado no conoce el camino de paz. Aquel que es pecador y no se arrepiente de su pecado. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Mi paz os doy. Queremos encontrar paz dentro de nosotros. Queremos encontrar paz en las cosas y por eso la gente se entrega también al materialismo. La televisión, por ejemplo, el internet, la música, entretenimiento, placeres, deportes incluso tal vez alguien se dedique al fisicoculturismo para poder encontrar paz dentro de ellos, pero como ya les dije, es algo solamente efímero, es un específico. Pero vamos al versículo 20. ¿Acaso no es esto un gozo, un alivio en el mundo de caos? Versículo 20 dice así, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Está hablando del Señor Jesucristo haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Al final del versículo 20, maravillosas palabras. Lee estas palabras. Esto es hermoso. Donde dice aquí, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No hay ninguna otra forma en la cual podamos encontrar paz. La paz es la más grande necesidad que tiene el ser humano, pero es lo más difícil de encontrar. Es lo más difícil de encontrar en lo que respecta a nosotros. Sin embargo, Dios ha hecho esta paz. Entonces, al ver nuestros versículos aquí, yo creo que tenemos una cosa que es simple, directa. Hay una estructura natural. Tengo 3 puntos solamente para que ustedes lo sepan. Tengo 3 puntos, muy simple, son extraídos del texto. El primero, tenemos que mirar el problema que enfrentamos. ¿Por qué no hay paz en mi corazón? Punto número 2, tenemos que encontrar la solución. ¿Dónde está la solución de este problema? Y punto número 3, vamos a ver cuál es el resultado, el producto final, debido a nuestro problema y la solución que Dios da él mismo. Ahora entonces hay un resultado. Entonces vamos a analizar punto por punto aquí en el versículo y veremos por qué esto es tan importante. Punto número 1. Esto aquí tenemos una orden. Más bien, perdón, no una orden. Tenemos un problema universal, común, en todo el mundo. Tenemos un problema universal en todo el mundo. Y aquí vemos un retrato de nosotros.
tuyo y mío. Aquí la palabra de Dios es una cosa que nos representa, que muestra cómo somos. Y hay un problema aquí y no podemos culpar a nadie. Hay gente que culpa por los problemas al Estado, la escuela, la iglesia, el ambiente. Sin embargo, no podemos culpar a nadie. ¿Sabes a quién tenemos que culpar? Yo me culpo a mí mismo de este problema, tú cúlpate a ti mismo de este problema. A nadie podemos echarle la culpa, solamente nosotros somos los culpables. ¿Y por qué me estoy entreteniendo en esto antes de avanzar al problema? Es porque aquí tenemos algo personal. Por favor, mira el versículo 21 y verás que Pablo, después de hablar de la realidad de esta paz en el versículo 20, y en el versículo 21 que dice, y a vosotros. A la gente no le gusta escuchar esto porque es para ti, pero aquí tenemos algo personal para ti, para vosotros, para ti. Es decir, aquí tenemos algo personal, individual y también colectivo. ¿Qué quiero decir? Todos nosotros estamos en el mismo barco. Tú sabes estas cosas tal vez en Romanos 8:23. Todos hemos pecado y hemos caído cortos de la gloria de Dios. Y esta es nuestra situación por naturaleza. Pero hay tres cosas que nos describen aquí cuando nosotros no hemos encontrado al Señor Jesucristo en arrepentimiento, fe, cuando no tenemos fe en nuestra vida, cuando no tenemos paz con Él. Y esto describe a hombres y mujeres en todo lugar, en cualquier parte, hasta que venimos a tener verdadera fe en el Señor Jesucristo. Y entonces, hasta ese momento, Dios nos describe así. Y no es un predicador el que diga, tú eres esto y aquello, no, sino Dios mismo dice que antes de la salvación somos así. Está la palabra inspirada de Dios. Y lo primero, versículo 21. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, extraños, estabais alejados, extranjeros, y por eso leímos Efesios 2 en la lectura inicial, extraños, extranjeros, alejados, es algo fuerte. ¿Qué significa esto? Que estamos apartados de Dios. Es una palabra fuerte para describir cuán lejos estamos a millones de kilómetros de distancia de Dios, separados de Dios por nuestro pecado, lo cual significa que no tenemos comunión con Él, somos desterrados de Él, no somos dignos de Dios, no calificamos para su presencia. Y extranjeros, extraños, alejados significa que hay un muro inmenso de separación. Y tengo que aclarar que tenemos aquí una separación voluntaria. Y esta separación voluntaria es más fuerte que cualquier muralla que se pueda construir en el mundo. Hoy en día se habla mucho al respecto de paredes, muros de separación. Sin embargo, este muro de separación con Dios es inmenso y no se puede comparar con nada en el mundo porque tú no puedes entrar a menos que tengas salvación. Hay un país en el mundo, en alguna parte del mundo, donde tienen rejas de 6 metros de alto y 400 inmigrantes con todas sus fuerzas pudieron derribar esa reja. Pero adivinen que el muro de separación entre Dios y nosotros no lo podemos franquear. Dios está en el cielo. Tú no puedes volar hasta el cielo, ¿o sí? Entonces la separación es catastrófica. Es una inmensa separación. Y no hay forma en que nosotros nos podamos relacionar con el Dios vivo. Y es una representación triste y lamentable, sí, pero esto nos cubre a todos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios viviente antes de la conversión de la salvación? Somos extraños, estamos alejados. Y esto también nos habla respecto de que no tenemos regeneración en nuestro corazón, no tenemos conversión en nuestro corazón, no somos espirituales. ¿Y esto qué significa? Que somos carnales y que vivimos solamente por el presente. Quiero las cosas ahora. Esta mañana en el culto mencioné el hecho de que vivimos en el mundo de cosas instantáneas. Quiero las cosas ahora. Tú le dices al niño más tarde, no, mamá, papá, lo quiero ahora, dice el niño. Y nosotros hacemos lo mismo. Sin embargo, no hay forma en que podamos entrar al reino de Dios. No hay forma en que tengamos vida espiritual. ¿Por qué no? Porque estamos apartados de Dios. Esto significa también que el pecado nos ha hecho estar muy lejos de Dios. El pecado nos ha apartado de Dios, nos ha dejado fuera de la presencia del Dios vivo. El pecado, la culpabilidad, el orgullo, el egoísmo, la avaricia, la lujuria, el egocentrismo. Y podemos decir muchas más cosas. Y sabes que es un estado lamentable. El pecado ha hecho que nosotros seamos irrelevantes para con Dios.
En nuestras mentes y conciencia y en lo profundo de nuestra alma, Dios ha escrito su existencia allí, sabemos que está ahí. Y somos tan rebeldes que decimos, Dios, no, yo no te quiero nada contigo, no. Y es por esto que estamos apartados, alejados, somos extranjeros. Es la primera descripción que se da aquí, somos extraños. Y esta es la primera razón del por qué tenemos un problema y no nos podemos relacionar con el Dios vivo. Punto número 2 en el versículo 21. Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos, lo cual significa que estamos en guerra con Dios. Somos hostiles en contra de Él, agresivos en contra de Él, violentos en contra de Él, antagonistas en contra de Él. Y somos patéticos, no queremos relacionarnos con Dios. Hemos puesto un ejército, por decirlo, en contra de Dios y nuestra hostilidad en contra de Dios es una hostilidad abierta. ¿Y sabes qué? Y habla con alguna persona, algunas personas desean que Dios no existiera, pero no pueden negar la existencia de Dios. Y por eso les mencionamos que la televisión, los medios de comunicación se le lava la mente a la gente, se les programa. ¿Qué nos dicen? Tú puedes hacer las cosas, tú solo no hay Dios, se les programa. ¿Y sabes por qué no se quieren relacionar con Dios? Porque no quieren ser responsables ante nadie, no quieren dar cuentas de su vida delante de nadie. Y si no hay Dios significa que no hay estándares, hago lo que yo quiera, no hay un criterio de moral, de espiritualidad. Entonces ellos promueven su estado de ser enemigos, enemigos de Dios y siguen así. Y ser enemigos de Dios significa también que no tenemos, que somos indiferentes a Dios, queridos amigos. Sin el poder restrictivo de Dios en este mundo, ¿sabes qué pasaría si tú remueves a Dios de este mundo? Seríamos inmensamente salvajes, horribles, verdaderamente salvajes. No hemos mostrado nuestra verdadera naturaleza. Si Dios nos dejara solos, nuestra verdadera naturaleza muy pronto florecería. Sin embargo, el poder restrictivo de Dios, la presencia de la iglesia, la presencia del evangelio, esto mantiene cierta moralidad. Y podríamos decir más cosas, cierta moral. Pero es importante que sepamos que tenemos un problema. Estamos apartados de Dios, somos extraños de Dios y también somos enemigos de Dios. Le odiamos, odiamos a Dios y nos amamos a nosotros y a nuestro pecado. Dios tiene toda razón por la cual odiarnos. Por naturaleza somos hijos de la ira, dice la palabra de Dios, y estar en esa posición es peligroso y es horrible, es terrible. Punto número 3. Mira por favor el versículo 21 una vez más. Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Punto número 3. En vuestra mente haciendo malas obras. Ese es el punto número 3. Malas obras. Malas obras, las malas obras de nuestra mente. ¿Qué significa esto? Que de forma intrínseca somos malvados, sí, ¿ok? Por favor, no te apresures. Somos capaces de hacer algunas cosas buenas aquí y allá. Podemos ser amables, amar a nuestro vecino tal vez. Podemos ser corteses, etcétera. No estoy diciendo que no, pero en lo profundo de nuestro corazón, ahí tenemos esta animosidad, esta maldad. Y no hay forma en que podamos cambiar nuestra naturaleza porque necesitamos que Dios lo haga, solo Él puede. La única persona que nos puede hacer felices y tener paz, lo despreciamos, ese es Dios. No queremos escuchar a Dios o escuchar su palabra. La única persona que nos puede liberar de toda adicción que tenemos, decimos, no, yo solo puedo, yo sola puedo. Por eso fallamos. Nos esforzamos una semana, 2, 3 meses, pero muy pronto, como dice la Biblia, el perro va de vuelta a su vómito. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos un mundo malvado. Veámoslo. Y eso es lo único que explica la maldad que hay en este mundo. La palabra de Dios. ¿Cómo podemos explicar? ¿Por qué somos hostiles los unos con los otros? ¿Por qué la gente se odia la una a la otra? ¿Por qué no hay bondad en este mundo? Y yo sé que tú leíste las noticias aquí en el Reino Unido, creo yo. Hubo una tormenta el otro día y una mujer anciana estaba en ese fuerte viento y entonces pudo agarrarse de un poste de luz. Y en toda la comunidad no hubo nadie que le ayudase sino un hombre joven que vino y le ofreció su mano para ayudarla. Y el periodista dijo, oh, qué hombre tan galante, tan cortés, tan amable, tan caballero. Es como si esto fuera una cosa excepcional.
cuando más bien tendría que ser la norma con toda persona. Así es como tendríamos que relacionarnos los unos con los otros. ¿Y por qué nadie pudo venirle a ayudar? Porque hemos perdido nuestra dignidad, nuestro amor, nuestro sentido de compasión, nuestra compasión. ¿Por qué? Porque no tenemos a Dios en nuestra vida. Esta nación, el Reino Unido. Y lamento decirlo así, quiero explicarlo bien. Nuestros valores británicos, dice la gente. ¿Sabes cuáles son nuestros verdaderos valores británicos en esta nación? Creer en Dios. Ese es el valor británico histórico. Y lo he leído en la historia de esta nación, en el pasado, cuando venía un presidente, un rey y una reina visitando la nación. Lo primero que la reina o el rey se le daba al visitante era una Biblia. Y al darle la Biblia, siempre se escribía allí, este es el libro que ha forjado esta nación. Entonces, británicos, volvamos a nuestros valores, a los valores de vivir por Dios, creer en Dios, confiar en Dios y ser amables los unos con los otros, amar a nuestro prójimo con nosotros mismos. Esos son los verdaderos valores bíblicos y espirituales. Hoy en día, la gente pasa frente de la iglesia y se les menciona Spurgeon y dicen, ah, ¿quién es este? Es triste. ¿Dónde nos hemos extraviado en el camino? ¿Por qué? Porque estamos apartados, estamos extranjeros, extraños a Dios, nos hemos convertido en enemigos de Dios. Y la maldad en nuestras acciones y pensamientos nos hacen estar lejos de Dios. Y como ya les dije, esa es la única forma a través de la cual podemos explicar por qué hay maldad en este mundo. Nuestra facultad del raciocinio, nuestra capacidad de raciocinio, esto ha sido infectado y afectado por el pecado. Estamos ahogándonos en pecado en nuestro corazón, en nuestra voluntad y en nuestra mente. Por favor, estoy intentando explicar estas cosas. Despierten, por favor. Y la solución se las voy a decir. Después de ver cuál es el problema, no todo está perdido. Hay una gran esperanza. Hay un gran don que Dios nos da en la solución. Por favor, mira la solución. Versículo 21 una vez más. Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, aquí está la esperanza. Mira, por favor, ahora os ha reconciliado. Y en el versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte de Cristo, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y entonces volvamos al versículo 20 y dice, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, por medio de la sangre de su cruz. Hay esperanza, no todo está perdido. Nuestro problema de pecado, bueno, pues Dios ha hecho un camino a través del cual podemos reconciliarnos con Él. Y la palabra reconciliar en el versículo 20, yo creo que es una palabra interesante. Es hermosa, creo yo, maravillosa. ¿Qué significa? La palabra reconciliar significa traer algo de vuelta a su estado anterior de armonía, lo cual significa que antes de la conversión, antes de arrepentirnos y confiar en el Señor Jesucristo, estamos en un estado lamentable. No había armonía, no había paz con Dios, había caos en nuestra vida, confusión. Por eso hemos hablado al respecto de nuestra separación, de que somos enemigos de Dios antes de la conversión y también el hecho de que nuestra mente antes de la conversión está ahogada en maldad y pensamientos y acciones malvadas y corrompidas. Y entonces, ¿cómo se logra esta reconciliación que dice aquí? ¿Cómo puedo reconciliarme con el Dios viviente? Y la palabra reconciliar también significa, para hacer las cosas simples, significa traernos de vuelta a casa. Traernos de vuelta a casa. Hemos salido de nuestro hogar. Dejamos al Dios vivo, dejamos la comunión con Dios, nos apartamos de Él. Estamos lejísimos de Él por nuestro pecado, así que volvamos a Él. Señor, llévame de vuelta a mi hogar, necesito esa comunión contigo. Y ahora la pregunta, ¿cómo fue lograda esta paz y reconciliación? Lee los versículos, versículo 20 y 22. ¿Cómo podemos tener reconciliación con Dios? A través de la persona y la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario para poder pagar por nuestro pecado. Por eso derramó su sangre en la cruz. Queridos amigos, si tú estás aquí y estás escuchando, y estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos escuchado el Evangelio tantas veces, ¿sabes qué? Dios
no pide que tú contribuyas en nada o que tú participes en nada en tu salvación. ¿Por qué? Porque el costo es altísimo, no lo puedes pagar. Por eso les decimos una y otra vez, las buenas obras, cuantas puedan ser, no pueden salvarte, es por gracia, la salvación por misericordia. Es libre y gratuita la salvación, no te la puedes ganar, no la puedes merecer, simplemente recibo la salvación, la tomo, porque Dios me la da, Dios vivo me la da, en arrepentimiento. Entonces la salvación, la paz, es hecha a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y Cristo murió esa muerte violenta pagando por nuestro pecado en la cruz del Calvario. ¿Sabes en qué se convirtió al morir en la cruz del Calvario para pagar nuestro pecado? Él llegó a ser nuestro sustituto, aquel que murió esa muestra sustituta en la cruz del Calvario. Fue castigado en nuestro lugar. Hay algunas religiones en el mundo que dicen Dios que se convierta en hombre. Ah, eso es horrible, pensamiento horrible. Pero ¿sabes qué? El que Dios se haya hecho hombre, para mí es hermoso, porque Dios no se hizo un ángel, por ejemplo, tampoco se hizo algo menor que el hombre como un animal, lo digo con respeto, a un insecto, lo digo con respeto, ni se quedó en el cielo ahí lejos, en lo alto, distante de nosotros, sino que Él vino en un cuerpo humano. Y sabes que el Señor Jesucristo nació en este mundo, como tú sabes, a través de la Virgen María, un hecho histórico y fue perfecto, sin culpabilidad, sin pecado, y Él murió en la cruz del Calvario para poder tomar nuestro infierno, nuestro castigo por nuestro pecado. Tú y yo tendríamos que haber estado en esa cruz. Nosotros hemos pecado, pero Cristo dijo al Padre, Padre, yo iré, mi Padre, yo iré, moriré en su lugar, seré castigado por cada pecador que se arrepienta. Aquellos que confíen en mí, yo tomaré ese castigo para que ellos puedan tener paz con nosotros. Yo tomaré el castigo en la cruz del Calvario. Y acuérdate que esto no fue el plan B. Eso siempre fue así en la mente de Dios, desde antes de que el mundo comenzase, desde antes de la creación de Adán y Eva. Dios ya había dicho que el Señor Jesucristo vendría, nacería en este mundo, moriría en la cruz del Calvario, pagaría el precio de los pecadores arrepentidos. Sé que esto es hermoso y sabes que sí es terrible cuando el hombre, eso sí que es horrible cuando el hombre se hace a sí mismo Dios. Eso sí es horrible, es terrible, incluso es también una blasfemia cuando alguien piensa así. Así que vemos aquí que la salvación, la paz es hecha a través de la sangre del Señor Jesucristo porque Él la derramó por nuestro pecado. Por favor, valora estas palabras. Yo creo que las valoras. Versículo 22. Mira las palabras en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos. Y antes se menciona la sangre de Cristo y la cruz de Cristo. Estas grandes palabras, la cruz, la sangre, el cuerpo, esto, todo esto que Cristo ofreció para que hubiera perdón de pecados Él mismo en su cuerpo humano. Él sufrió en la cruz del Calvario lo que nosotros tendríamos que haber sufrido para poder traernos cerca del Dios vivo y darnos paz con Él. La paz nos la dio no a través de no sé qué, una cosa extraña, sino que Él mismo es el reconciliador a través de su sangre. Aquel que aparentemente estaba en debilidad en la cruz del Calvario, Él era el creador, el redentor. Y te puedo dar una definición de la cruz antes de ver el resultado. La cruz del Calvario es la firma indeleble de Dios para que tuviéramos paz con Él. Dios lo firmó. ¿Sabes cuál es la prueba? Mira la cruz del Calvario. Y a medida que en este momento vas a Dios en arrepentimiento, Dios libremente y gratuitamente te da esa paz y reconciliación con Él. Suya fue la cruz y nuestra es la paz. ¿Te acuerdas tú de esas tres palabras descriptivas lamentables que hemos escuchado para describir nuestro problema? Estamos apartados, somos extranjeros, somos enemigos y somos malvados por nuestras obras. Y ahora hay tres palabras que vienen a hacer equilibrio al respecto de la maldad del pecado, nuestro pecado. Y si tú vienes en arrepentimiento confiando en la cruz del Calvario, Dios va a hacer por lo menos tres cosas en nuestra vida. Y muchas más cosas, pero tres cosas se mencionan aquí, en estos versículos. Y voy a esforzarme para explicárselas. Y antes de ver eso, por favor, mira una vez más el versículo 22. En su cuerpo de carne, el cuerpo de Cristo, por medio de la muerte de Cristo, para presentaros. No subestimes esta palabra, para presentaros a ti también. Si te arrepientes, es Dios mismo, Señor Jesucristo,
te salva, no para que estés por allí, sino para presentarte a ti si eres salvo delante del Dios vivo. Esto lo llamamos en la Biblia justificación. La justificación que significa como si tú nunca hubieses pecado, tal como si tú nunca hubieras tenido el menor pensamiento malo. Es perfecto ahora. Entonces Dios te presenta y en esta vida te salva y te presenta delante de Dios. Dios te presenta como alguien importante para Él, no para ti o el mundo, para Él. Él tiene cuidado de ti porque te ama ahora cuando viene esa salvación y quiere que te relaciones con Él. Así que nos justifica, nos abraza, nos trae a Él. Esas son palabras nobles a medida que les estudiamos, palabras grandes, palabras gloriosas, descripciones gloriosas. Mira lo que dice aquí. Si tú vienes y conoces al Señor Jesucristo esta noche, te arrepientes y tienes fe en Él, lo primero que te va a pasar, debido a que Cristo murió en la cruz del Calvario y Él satisfizo las demandas de Dios. Y en el versículo 22, lo primero, te presenta como santo. Alguien santo, ¿qué significa ser santo? Significa ser un santo. Un santo, les explico. Cuando tú vienes a Cristo, Dios te describe ahora, ese es el nuevo retrato de ti. Antes eras extranjero, extraño, lejos, pero ahora eres un santo, apartado. Eso es lo que significa apartado para Dios, consagrado a Dios. Dios te da una nueva vida, un nuevo corazón. Eso es lo que significa. Y ahora estás limpio de todo pecado. Eres purificado, ya nada más separación. Eso es lo que significa. Hay una completa reunión con Dios, si lo puedo decir así. ¿Te acuerdas lo que significa reconciliación? El traer de vuelta algo a su estado anterior de armonía, de modo que ahora hay plena unión con Dios. Ahora tu nuevo nombre es santo. Y punto número dos, ya se nos terminó el tiempo. Lo segundo, no solamente Dios te llama santo, no la iglesia no tiene poder, el Papa no tiene poder para hacerte un santo, claro que no, es la conversión la que te hace un santo, a medida que te arrepientes y pones tu fe en el Señor Jesucristo, Dios ahora te ve como un santo, es el Señor que lo hace, no una denominación, una iglesia, una secta, nadie, solamente el Señor Jesucristo el Salvador. Punto número dos, ahora sin mancha, nos presenta a Dios santos y sin mancha. Dios te verá como si nunca hubieras sido culpable de nada. Ahora, antes eras enemigo, ahora no tienes, ya no tienes defecto. Ya no hay más razón de que Dios te tenga que rechazar y te tenga que echar fuera de Él. Y eso es lo que Dios te da. Y también, punto número tres, ahora irreprensible, más allá de toda reprobación. Eso es lo que Dios hace en la vida de un creyente, que viene a Él en arrepentimiento y fe. Por tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Justificados ante Dios. Tu registro está limpio ahora. La hoja de tu vida, ya no hay más condenación, ya no hay más acusación, ya no hay más recriminación. Mi deuda es cancelada, Cristo la pagó. El abismo de separación que estaba allí es removido. La insurrección se termina, la guerra se termina. Antes era extraño, apartado, ahora soy ciudadano del cielo. Se me da el pasaporte para entrar al cielo. Cristo, la sangre de Cristo es la visa, por así decirlo, para entrar al cielo, porque con esa Cristo me limpió. Soy transformado, renovado, reconciliado, restaurado, redimido, librado, rescatado. De ser enemigos pasamos a ser hijos de Dios, un amadísimo hijo de Dios o hija de Dios. No hay más grande estatus que se nos pueda dar en este mundo y en el mundo venidero tampoco. Hay gracia para nosotros, dominio sobre el pecado en la conversión. Una vez que nos arrepentimos y venimos a fe en el Señor Jesucristo, somos agregados, puestos en la iglesia, entramos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El cielo es nuestro también. Y después de la conversión, en mi tontería, en mi necedad, tal vez peque aquí y allá por mi insensatez, pero Dios nunca me abandonará, nunca me dejará, me castigará para que vuelva a Él si he pecado, para que me arrepienta. Y termino con esto, por favor, queridos amigos que me están escuchando, si tú nunca has buscado y encontrado al Señor Jesucristo, acuérdate de tu problema. Estás apartado de Dios, extranjero de Dios, eres enemigo de Dios, incluso en tus pensamientos, pero hay una solución, acuérdate, la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario que nos limpia de todo pecado. Y hay un resultado,
Ahora soy santo, sin culpa y ya más allá de reprensión. No desprecies el amor de Dios, ven a Él. La muerte de Cristo está allí, su sangre es preciosa, Él es poderoso y es capaz para salvar hasta lo sumo. Pon tu fe, tu confianza en Él, ven a Él en este momento. No busques a un hombre, ve directamente al Señor Jesucristo, mira la cruz del Calvario. No somos salvos haciendo el mejor esfuerzo que podamos, sino que somos salvos confiando. No se nos pide que hagamos algo, sino que tomemos la salvación. Mira la cruz, por favor. Tómala, es tuya. Arrepiéntete de tu pecado. Así es como la tomas y ven a Cristo. Oremos juntos. Dios de gracia, Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, que estas cosas son verdad. Tú nos has dado tu palabra. Es suficiente, Señor, para todo, y podemos encontrar paz contigo, reconciliación contigo, a través de la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, Señor, clamamos a ti una vez más, anhelamos, Señor, ver un alma que venga a ti, sea parte del pecado, y que sea parte de la incredulidad, y que se vuelva por fe al Señor Jesucristo. Entonces ayuda, Señor, a todos los que te buscan. Ayuda a toda persona, Señor, que ha sido retada y ha tenido convicción de pecado a través de la predicación de tu palabra. Señor, bendícenos una vez más y lidia tiernamente con cada uno de nosotros, pues pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo y por amor a Él. Amén.